Análisis feminista con Lucía Lagunes, lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotras en esta transmisión especial, en una entrevista también con unos invitadazos que ahora les presentaré. Estamos aquí en Análisis Feminista, yo estoy en el lugar de la periodista Lucía Lagunes Huerta, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, por ahí me encuentran en redes sociales como @lamuylibre, y bueno, pues acá tengo grandes invitados, pero antes de eso vamos a mandarles un abrazo a nuestras estaciones hermanas que nos escuchan: Radio Monarca en el 106.7 de FM en Michoacán, Radio Joco en el 106.9 de FM en Estado de México y Radio Nesa. Por si quieren enviarnos algún mensaje, ahí en nuestras redes sociales en CIMAC Noticias está la transmisión en vivo y los mensajes por acá en cabina nos hacen llegar. Bueno, pues tengo a dos personajazos y les agradezco muchísimo que hayan venido acá con nosotras a la cabina para hablar sobre una película, una gran producción que se llama Juana. La película Juana es de una mujer periodista, es una mujer periodista de investigación, pero es una miscelánea. No puedo decir que es una sola temática, es un ramillete de temas, sobre todo que logra poner a las mujeres en el centro, y esa es una labor muy loable. Me parece una responsabilidad social tan importante y se los agradezco. Muchas gracias. Aquí les voy a dar la bienvenida. Tengo a Regina Solórzano, ella es productora de esta película de Juana, y también tengo a un actor de larga data, él es Daniel Jiménez Cacho. Bienvenidos, muchas gracias por estar este día con nosotras. Y bueno, pues quiero decir algo, esta película llega en un momento crucial. Nos hablaban de un momento duro para la libertad de expresión en el mundo. Hay asesinatos de mujeres periodistas en el Medio Oriente, pero también en este país. Se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, y las mujeres periodistas se han invisibilizado dentro de la bolsa de violencia contra periodistas. Es decir, las mujeres tienen un componente especial. Hay un factor diferencial de los hombres. No es lo mismo lo que viven los hombres que las mujeres periodistas. Hay toda una investigación al respecto y me parece que logran ustedes plasmarlo de forma importante. Ahora, también las mujeres estamos fuera, prácticamente hay una brecha enorme del foco de atención, que es que no logramos aún pasar del 30% en los medios de comunicación, ni como productoras, ni como las que hacen el contenido, ni las que, es más, y cuando nos proyectan, usualmente nos proyectan como víctimas. Y Juana rompe todas estas barreras, Juana rompe todas estas brechas y nos trae a las mujeres al centro, que me parece eso fundamental, rompiendo estereotipos de género, y eso es de felicitar. Y para eso, bueno, pues quiero preguntarles qué es lo que necesitaron para entrarle a una producción que pusiera a las mujeres en el centro, pero además desde esta perspectiva, en un momento crucial para la libertad de expresión en el mundo, que ha retrocedido incluso, dicen, por lo menos 12 años, y proyectar este factor diferencial con las mujeres periodistas y las violencias que enfrentan. ¿Por qué le entraron a este tema? Pues mira, de entrada, muchísimas gracias por el espacio. Estamos bien contentos los dos de estar aquí con ustedes. Y hablando específicamente eso, ¿no? De por qué una película así ahorita. Creo, más allá de la discusión en el sistema y lo que estamos viendo y todo lo que acabas de decir, y el tema de injusticia, impunidad, y lo que están viviendo las periodistas, mujeres específicamente, y los periodistas en general, para nosotros había un discurso importantísimo que aperturar, que es la discusión de la violencia de género en todas sus formas. A mí cuando Daniel, bueno, yo busqué a Daniel originalmente porque queríamos hacer un proyecto con él, no sabía de la existencia de Juana, y inmediatamente me presentó esta película, la cual escribió Emma Bertrand, junto con él, y bueno, la película tú ya la viste. Inmediatamente sentí un llamado interno a una causa que creo que es de todos y es profundamente necesaria. Entonces uno va haciendo todas las articulaciones para que estos proyectos puedan suceder. Esta es una película que tuvo el apoyo de Ficine, ¿no? Nosotros, digo, como casa productora, Talipot es la productora principal del proyecto, pero también tuvimos la participación de otros coproductores, de North Films, de Cactus, de Red Rum. O sea, es una articulación colectiva, como me parece que es el buen cine.
y es el hacer alianzas estratégicas para que este tipo de historias puedan suceder. Pero el por qué la película, en mi opinión y a título muy personal, para mí lo más valioso era la perspectiva desde donde se aborda un tema muy complejo. Como bien lo mencionas, la película tiene múltiples capas de lectura, y si uno se va a meter a tratar de retratar o a hablar o poner el foco en lo que estamos viendo pasar, insisto, a nivel sistema, la crisis que estamos viendo de la impunidad y de la incapacidad que podemos tener para decir la verdad, uno se tiene que meter inmediatamente con la crisis individual. Y la película hace una radiografía sistemática, complejísima, a partir de lo que está sucediendo en el entorno de Juana. Inmediatamente nos vamos a lo que está sucediendo en el universo interno del personaje. Y ahí se apertura una conversación mucho más compleja, porque ya es la conversación que nos ocupa a todos en la mesa, ¿no? Ya lo hemos platicado Daniel y yo, ya es la relación con tu padre, la relación con tu madre, los códigos que estamos perpetuando. Y la semilla en donde radica gran parte de esta confusión, pues es el dolor que tenemos compartido todos, no resuelto, en múltiples formas. Entonces uno piensa como productor, pues ¿para qué vamos a poner el reflector sobre algo tan complejo? ¿Hacia dónde vamos a mirar? Y me parece que Juana es una invitación para mirar hacia adentro. Es paso número 1 si vamos a querer de alguna manera ser agentes de cambio dentro de la estructura y la sociedad a la que pertenecemos. Nos tenemos que hacer muchísimos cuestionamientos internos, primero a nosotros mismos, de nuestro dolor y de nuestra oscuridad. Y por eso Juana no es una invitación a perpetuar los roles. Juana no es una víctima ya. Juana es una mujer que activamente, a pesar de las circunstancias, decide observarse a sí misma. Sí, es muy potente, efectivamente. Daniel, tú dirigiste esta película, pero sin duda hay una mirada de mujeres detrás. Es decir, yo puedo asegurar que no la hiciste solo. Hay una mujer detrás de una cámara, y no solamente eso, hay testimonios de mujeres periodistas, porque eso es una documentación. Yo lo vi como un documento historiográfico, esta película. ¿Es cierta esta apreciación que tengo de la película? Sí, Liz, muchas gracias por invitarnos. Es completamente cierta, o sea, está nutrida de mucho trabajo y mucho pensamiento y mucha experiencia de vida de mujeres, de periodistas, de la guionista y de todas las que participaron. Es una manera de trabajar que pues yo siempre he llevado a cabo desde el teatro. Esta es mi primer película, pero digamos que siempre he tenido esta manera de trabajar, de generar un espacio de colaboración, donde la gente pueda, donde aflore la creatividad, ¿no? Y para que aflore la creatividad, pues no pueden estar obedeciendo, ¿no? Porque o es tu creatividad o obedeces a otro. Entonces, así se abrió este espacio donde pues, se construye un espacio de confianza, de seguridad, de libertad. Es un tema que nos atraviesa a todas y a todos, y todas y todos tenemos mucho que decir. Para lograr, por ejemplo, de las escenas cúlmines, me parece que es como el corazón de este proyecto, donde están estas dos actrices embarrándose y comunicando en un diálogo muy profundo, porque además se hablan en ese diálogo de estas dos mujeres. Lograr esa intimidad con una cámara debe de ser todo un reto. Sí, hay muchas cosas que nos ayudaron ahí, que los tres venimos de teatro, entonces entendemos un poco la cosa ritual que hay que convocar, de concentración, de respeto, de cuidado, de seguridad, y una manera de filmarlo que no las interrumpiera, no de, a ver, vamos a volverle a hacer desde aquí, claro. No, sino dejar que todo corra enterito, ¿no? De uno, y luego volverlo a repetir, pero dando oportunidad a ellas, ¿no? ¿Cuántas veces hicieron esa escena? Esa la habremos hecho 9 y duraba como 10 minutos. Luego pues entonces tenían que bañarse, entonces poner todas esas condiciones para poderte bañar bien, volver a entrar, que no se rompa la concentración.
el cuidado, ¿no? El respeto de esto que para todos era efectivamente el corazón de la película, ¿no? Yo sentí también ahí una sociedad profundamente dolida. Estamos llenos de dolor, o sea, a quien no le ha atravesado un robo, un secuestro, a todas las personas que están ahí algo les pasa. Finalmente algo nos pasa en este México del que poco se habla además, y me parece que también lo ponen en el discurso político todos los días, es decir, una sociedad lastimada y retratada por las mujeres periodistas. Son las mujeres, desde el minuto uno que abre la película, esa me parece que sí, de la que sí puedo hablar, esa escena, no quiero spoilear, ¿no? Pero no, adelante. Esa primera escena es brutal, donde va una mujer corriendo en un parque, una escena habitual, apenas te estás medio acomodando, a plena luz del día, está corriendo, y es secuestrada, levantada, encajuelada, y ahí abre la película. Te atrapa en ese momento. Pero además ahí empieza un desencadenante de varias cosas. Ustedes, en esta miscelánea de lo que les decía, ustedes hablan del secuestro de mujeres, pero de desaparición de mujeres, violencia contra mujeres periodistas, trata de personas con fines de explotación sexual, violencia sexual contra las mujeres en las infancias, la vejez, el Sistema Nacional de Cuidados, la medicalización, que también tiene un componente de género, el aislamiento de las insumisas. Es muy compleja la película. ¿Cómo lograron esta miscelánea, este ramillete de temas, meterlos en una sola línea narrativa? ¿Cómo es que lo lograron? Pues eso es el arte de nuestra guionista, Emma Bertrán, que pues yo le dije que hablemos sobre el patriarcado. Claro, a lo mejor es un tema que lo abarca tanto, entonces dijo patriarcado, pues esto es un sistema. Y como además, inconsciente o conscientemente, todos jugamos un rol dentro del sistema, que esa parte también es muy compleja. Y por eso este punto también de encuentro de la mamá y ella es tan importante de dibujar, porque a mí me pasaba también, y se lo dije a Daniel en algún momento, ¿no? Las películas luego empiezan a sacar información posterior, aunque uno las haga, uno va teniendo capas de entendimiento posteriores de cosas que antes no podías ver, porque tú mismo estás rompiendo tus propios prejuicios ante el tema también, por tu dolor, por tu bagaje, por tu aprendizaje. Pero la película en algún momento me parece que tiene una reflexión muy puntual hacia el tema de la crisis patriarcal, pero no hacia un lado de la moneda, no hacia ver que la crisis está en lo masculino, sino que la crisis también está en el profundísimo dolor que tenemos con la figura femenina, con nuestro lado femenino. Y me parece que aperturar eso era hacer justicia al tema también, porque es hablar dónde están las dolencias en nuestros dos lados. Y la crisis patriarcal tiene un poco ese desbalance ahorita. Entonces nos parecía muy importante porque además responsabilizas al personaje también. La mujer ya no es una víctima, puede escoger no ser una víctima. Es revelador mirar ese dolor, o sea, es un espejo y mirarnos ahí en esa sociedad tan lastimada, atravesados por distintos dolores, pero Juana logra mirar, porque además nos volvemos a centrar en Juana, ¿no? El cuerpo es Juana, los ojos es Juana, como de este cuerpo narrativo, y Juana me trajo mucho a lo que vivimos en CIMAC, que en CIMAC documentamos también la violencia contra mujeres periodistas. No solamente se registra, sino que les damos un acompañamiento feminista y estamos muy cercanas a ellas. Y lo que van retratando después, porque ella logra sobrevivir a varias circunstancias, me parece absolutamente revelador. Cuando yo veo proyectado en la pantalla lo que le sucede a las mujeres periodistas, nosotras, tiene muy poquito que presentamos un informe que se llamó Entre el discurso y la desprotección, violencia contra mujeres periodistas, que está en línea, y nos hablaba precisamente que en el primer año de gobierno paradójicamente, la primera mujer presidenta en este país,
se habían duplicado el número de agresiones contra mujeres periodistas si lo comparamos con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y es el año más violento contra mujeres periodistas, y eso es por números, por registros. Hay una metodología de investigación. Y entonces traer a Juana cuenta de eso me pareció ponerle rostro y humanizar esas cifras. Y entonces ella empieza a vivir esas circunstancias. Y yo les quiero preguntar, este trabajo de mesa que hicieron con las periodistas, ¿qué fue lo que les trajo? Porque seguramente tuvieron que ir quitando mucho material para poder concentrarlo. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Y cómo fue este acercamiento con estas periodistas que finalmente les debieron de narrar lo que estaba sucediendo en sus vidas cotidianas? Sí, muchas cosas de vivencias, de experiencias, y también de que como nosotros no conocemos a fondo así la profesión, pues necesitábamos el aval de decir, sí, van bien, o sea, puede ser, sí es el caso de, o sea, sí se sintieron identificadas. Una periodista nos dijo, gracias por no matarla, gracias. Porque de hecho había otro final que es donde se exiliaba la periodista, hacía pública su información y se exiliaba en alguna casa de seguridad fuera de México. Filmamos eso y nos parecía un final débil y como inconsecuente con lo que estamos viviendo. Entonces dejamos que ustedes vieron, que también es parte de una anécdota que nos contaron periodistas, de un periodista que lo amenazaron, que lo iban a matar, y él dijo, a mí lo que más me preocupa es que me maten en frente de mi familia. Entonces fue a un lugar a esperar que lo mataran y estuvo todo el día y no lo mataron. Que eso ya a mí me pareció una película en sí misma. Y ahí está inspirado ese final, ¿no? O sea, ¿qué hace falta para que tú digas, me van a matar? Órale, cabrones, aquí estoy. Vengan, ¿no? Pues eso está ahí en la película. Y ¿qué pasa después? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos, y a mí me gusta mucho la respuesta que ha dado Diana Sedano, la actriz protagonista de la película, que dijo, es que estamos acostumbrados a que las narrativas nos resuelvan la vida en las películas y ya descansamos porque en la película se resolvió bien. Pues no, este es un problema muy complejo. El final no tiene esta solución. Cada quien lo va a tener que terminar como su corazón y su alma lo desee, ¿no? Y sí, Daniel, y sí sucedió así. De hecho, no quiero spoiler, no quiero hablar del final, pero es absolutamente revelador. Y esto es una invitación a que podamos mirar esta película, que me parece que debe de estar en las universidades, en las escuelas, no solamente en las escuelas de periodismo. Tenemos que estar haciendo debates, análisis, hablar del tema y poner a las mujeres en el centro, porque eso no ha sucedido. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Análisis Feminista. Este es un espacio de la periodista Lucía Lagunes Huerta. Yo estoy en su lugar. Soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues escríbanos, ahí andamos en redes sociales. En breve volvemos. Muchas gracias. Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las Consti MX feministas y CIMAC Radio traen para ti Gafas Violetas, Miradas Feministas, el espacio para hablar de política nacional con perspectiva de género. Acompáñanos los martes a las 11 de la mañana. Retransmisión los jueves a las 6:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Levántate y baila con Frecuencia Sorora.
Conoce las propuestas musicales de las mujeres de América Latina y descubre, de viva voz, lo que las inspira y lo que han generado con su sonido. Sintonízanos el viernes a las 11 de la mañana. Si te lo perdiste, escucha nuestra retransmisión los lunes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bien, estamos acá de vuelta ya en Análisis Feminista. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión en vivo. Vamos a colgar este material ahí en redes sociales para que se siga difundiendo en CIMAC Noticias. Y bueno, pues tenemos invitadazos de lujo. Estamos hablando con personas que hicieron posible la película Juana. Es muy simple decir que se trata de una mujer periodista de investigación. Creo que es muy profunda, creo que es un material historiográfico que debe de perpetuarse y de analizarse. Bueno, pues por ahí nos preguntan en las redes sociales, que por acá comparto la pregunta, ¿dónde se puede ver Regina? Regina Solórzano es la productora de esta producción y queremos verla. ¿Dónde se puede ver? Pues miren, la película todavía se puede ver en Tonalá, en Cine Tonalá, en Universidad, que es Cinépolis, también está, me parece que en Cineteca Xoco y CNA. Entonces todavía hay ciertas instancias en donde pueden ir a ver la película, ya después compartiremos detalles de horarios y demás, pero es bien importante, por supuesto, darle visibilidad a este tipo de proyectos y que vayan al cine, porque apoyar el cine mexicano y sobre todo con este tipo de mensajes es muy Además, importante. es lo que les iba a preguntar, ¿cómo ha sido navegar estas aguas entre esto de cine donde usualmente son protagonistas hombres, se habla de superhéroes, donde hay balazos y nunca muere el protagonista hombre? En fin, estas películas que han inundado el cine, ¿cómo ha sido ustedes con esta producción navegar entre esos ríos? Pues mira, no te voy a negar que el inicio de romper esa frontera es muy complejo, porque además tú lo sabes, esto es una película que te mete a un viaje de profundidad, incomodidad, pero también de revelaciones importantes, al cual hoy comprendo en el mundo en el que habitamos todos, pues muchas veces queremos huir ya, ¿no? De ver lo que no queremos ver. Esta película siento que es como una ola, ¿no? Que amorosamente, con todo y todo, nos está alcanzando y nos está diciendo, oigan, aquí hay algo que ver, más allá del cine, más allá de cualquier cosa. Entonces sí ha sido un reto captar la atención desde ese lugar y pues frente al contenido al que nos estamos enfrentando hoy como competencia de atención colectiva. Pero sí también hay que subrayar que en los espacios en donde se ha visto la película, la respuesta ha sido muy enriquecedora, creo que muy satisfactoria para ti, para nosotros, para todos los que hemos sido parte de, para todo el equipo de mujeres que ha sido parte de Juana, porque creo que se ha logrado contagiar o aperturar este espacio que, como yo siempre decía, estamos tratando de invitar a sentir un poco más y a pensar un poco menos. Estamos tratando de aperturar una compuerta en donde lo ideológico y lo sistemático justo no nos separe, ¿no? A ti y a mí o a Daniel, y que justo podamos reconectar desde la vulnerabilidad, desde la empatía, desde el dolor. Entonces eso como efecto colectivo creo que lo hemos vivido y lo hemos sentido además. Sí, ha sido muy emocionante, porque finalmente pues para eso se hizo la película, y entonces ir a una sala y luego poderte quedar al final y platicar, ha sido muy bonito, y ver que pues sí, la película sí toca corazones, abre este espacio de encuentro. Por eso es importante ir a la sala, porque se prende la luz, te volteas a ver y se abre este espacio de reconocimiento de esto, este espacio hasta de consuelo, de abrazo, ¿no? Estos temas, pues como decía Regina, desde el poder también hay una resistencia, ¿no? Claro. Y una tendencia a invisibilizar, ¿no? Entonces, pues contra eso se lucha, y ha sido muy emocionante ver en la sala gente que dice, oigan, gracias, a mí me ha pasado esto, yo era periodista y lo dejé por las amenazas, yo tal, en mi casa tal, el silencio con mi madre, yo tengo ganas de ahora salir de aquí, ir a hablar con, o sea, pues eso me lo pone, y nos pone, ¿verdad?,
muy alegres de que la película cumple su objetivo. Nos atravesó en esta agencia precisamente por eso. Estamos muy cercanas a las investigaciones y lo comentábamos ahora en el corte. Hicimos una investigación que se llamó Cronistas de la Necropolítica, donde hay 12 testimonios de mujeres que hacen periodismo todos los días en zonas de necropolítica. Y entonces es en Guerrero, y mujeres en Michoacán y en Tamaulipas. Y por ejemplo, una de ellas nos hablaba de cómo seguir haciendo periodismo cuando se enteran de la masacre de los 72 en San Fernando, en Tamaulipas. Y entonces dice, llegó el sicariato a la redacción de noticias donde estaba, y llegaron con armas largas, tomaron la redacción y nos dijeron, esto es lo que se va a publicar mañana, y el que no lo acepte, ya saben. Y entonces ella valientemente, a través de tweets, que era la única manera en cómo podía informar lo que estaba sucediendo en ese momento, porque acababa de suceder, echó información de alguna manera por las redes sociales para que periodistas de otras entidades pudieran entender la clave de lo que estaba sucediendo, porque no podía ningún periódico ahí de Tamaulipas poder... y que lo identificaran, ¿no? Claro. Entonces, ese es el riesgo todos los días, y Juana está ahí. Y una de las, me parece que las mujeres periodistas rompemos esquemas, que uno de ellos es el mandato de silencio. Las mujeres tenemos que estar silenciadas, y las mujeres, ya por la simple presencia de las mujeres en las redacciones, ha roto parte de estos pactos patriarcales, y es duro, además, es dura una redacción, porque yo tengo mis años de periodista, y he estado en redacciones donde he sido la única mujer hablando de política, y son duras y fuertes esas redacciones, y las mujeres solamente por el hecho de estar presentes en esas redacciones y por romper ese mandato de silencio, pues se nos es castigado también esa presencia. Y entonces somos nosotras las que, y Juana lo proyecta, la precarización, ¿no? Ella es la que se lleva el estigma, ¿no? Ella es la que es incluso aislada de toda esa sociedad. Y yo quería abrazar a Juana, yo quería tomarla de la mano a Juana y decirle, trabaja conmigo en mi redacción, Juana. Vente a Cimar. Vente a Cimar, Juana. Yo por eso quiero agradecerles muchísimo. Me vino a la mente La mujer rota de Virginia Woolf. Es decir, no puedes salir intacta sin que seas periodista. En este momento yo hablo desde periodista, pero no puedes salir intacta de esa película. Y creo que esa es una invitación para romper esquemas, para poder romper estereotipos, para poder desprenderte de capas que te lastiman profundamente. Sí, a mí me interesó mucho, como vivo con una fotógrafa que siempre se ha metido en situaciones de mucho riesgo para hacer su trabajo. Me preguntaba yo por qué, cuál es el motor profundo que las mueve, ¿no? ¿Y qué te contestaba? ¿O qué te contestaba? Ella se tardó en darse cuenta como 35 años, o sea, porque son pactos, son cosas, una pregunta muy profunda que te relaciona con tu identidad, cómo se gesta tu identidad. Puede ser un pacto con tu abuelo, pueden ser cosas tan atrás, y cada quien tiene una en particular. Entonces, eso era algo que buscábamos en Juana, darle ese motivo personal que trasciende la búsqueda de justicia o la búsqueda de la verdad. Eso es como en la superficie, ¿no? Cuando hay un obstáculo y tú pones en riesgo tu vida, es que estás hablando de algo mucho más profundo, que es para ti, que es tu necesidad. Eso me gusta mucho en la película, cómo está expresado, y lo dice directamente al jefe, al editor, le dice, es que no me estás entendiendo, esto es mi historia, es mi necesidad, ¿no? Va más allá de la justicia y de la búsqueda de verdad. No sé ustedes, periodistas, cómo se sienten ahí. Juana tiene una frase que dice, ojalá pudiera mirar a otro lado. Y yo creo que es eso.
No es puedo. que ella no puede mirar a otro lado cuando finalmente te va construyendo un camino de violencia. Una se vuelve feminista por su propia historia. En una sociedad no solamente profundamente patriarcal, pero en una sociedad donde estás constantemente atemorizada de que puedas ser asesinada o violada, hay que decirlo. O la mirada del hombre, simplemente, ¿no? Sí. Si no es tan extremo como asesinada y violada, esa mirada del hombre que siempre está ahí, juzgándote, mirándote, desnudándote, Así es. muy fuerte. Y esa misma mirada está en las redacciones. Pues sí. Y tocas un punto importantísimo, porque sí creo que, regresando al guión, hay una fuerza importantísima en que la historia, finalmente la historia de violencia de Juana, de su intimidad, de su familia, de su núcleo, es la chispa de la llama, de la fuerza para, ¿sabes? Para ser un agente de cambio en la lucha exterior. Y me parece que ahí habla de un punto importantísimo, que es la sororidad desde la empatía. Entonces, Juana, en entender ese espacio, ¿sabes? Ya cohabita un rol activo en esta estructura. Otra vez ya no está a merced de las circunstancias, sino que puede ser agente de cambio dentro de las circunstancias que aparentan decirle lo contrario. O sea, por eso, lejos de irnos hacia un universo de desesperanza, aún en la realidad que habita, ¿no? Aún con lo que sabíamos que era hacerle la mayor justicia a la realidad del personaje, porque no íbamos a jugar a que estábamos viviendo en otro multiverso fantástico, pues no. Aún en lo que está viviendo, Juana se encuentra. Y esa es una fuerza importantísima que, de cara, me parece, a lo que estamos viviendo ahorita, sobre todo las mujeres, la recuperación de la fuerza interna es muy importante. Pero la pregunta es, ¿desde dónde va a venir esa fuerza? ¿Va a venir otra vez desde un discurso de odio, de resentimiento, de no resolución del dolor? Esa respuesta solo nos la podemos dar cada una de nosotras a nosotras mismas. Yo creo que el principal movimiento que ha dado contrapeso en este país ha sido el movimiento de las mujeres. Y ese movimiento de las mujeres ha sido pacífico y hemos tenido una revolución a raíz de estas historias de las mujeres. Finalmente, por eso me parece extraordinario que vengan y nos presenten dos mujeres protagonistas. Son mujeres, todas, incluso su compañera de Zelda, ¿no? También esa sororidad, esa amistad, ese acompañamiento al baño, eso forma parte de nuestra historia. O sea, me parece que ahí estamos las mujeres, es decir, nos construye la violencia en este país, quieras o no. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en un país que asesina todos los días por lo menos a 10 mujeres en este país, ¿no? Por cifras oficiales, vámonos a la situación de desaparición, pues es profundamente grave. Y yo en este sentido te quiero decir, ¿cómo le hiciste, Daniel? Porque hablamos de patriarcado, pero los hombres no hablan de patriarcado. ¿Cómo le hiciste para deconstruir esa parte y poder dejarte que las mujeres florecieran? Porque son mujeres, todas son mujeres, y ellas cuentan la historia. Sí, pues creo que esto también está relacionado con ciertos pactos que yo hice desde muy pequeño, ¿no? En mi casa, desde niño, sintiéndome yo víctima del machismo, hice un pacto con mi mamá para defendernos. Entonces, como que históricamente ya me puse desde muy niño de ese lado. Y así se ha dado mi historia, así naturalmente me he empezado pero parece algo como superior a mí. O sea, siempre que voy a emprender algo, aparecen mujeres. Nací, son 6, y de esas 6 son 4 mujeres. Y se me ocurre algo y me contestan 3 mujeres. ¡Ay! Yo le entro, ¿no? Es así, no sé si es como mágico, místico o qué, pero siempre ha sido así. Y creo que llegué a este momento, al clímax de eso, también aprendiendo muchas cosas y preguntándome muchas cosas, y también, o sea, preguntándome, ¿y dónde está mi masculinidad también,
¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque yo la he rechazado en ese sentido de ese tipo de masculinidad machista, autoritaria y estúpida, aburrida. Yo en las reuniones pues no me aburro con los señores. O sea, de que hablan de coches y de dinero y de no sé qué, o sea, me aburren infinitamente. Pero entonces yo también estoy cancelando alguna parte mía. Así me han metido a mí en mucho análisis, ¿no? ¿Qué parte mía de ser hombre estoy cancelando, ¿no? O cuál estoy realmente modificando. Y creo que me siento bien hoy de estar aquí contigo, que tú hayas abierto la puerta y que no hayas dicho, híjole, pero es hombre, ¿cómo le hacemos? Mejor no lo invitamos, ¿no? Pues yo creo que está bien ir limpiando eso, ¿no? Pienso que pues, soy parte del problema, entonces siendo parte del problema, pues está bien que esté aquí, ¿no? Hace falta un diálogo, se están No, quedando claro. los hombres sin ese diálogo social. Me parece que las mujeres hemos estado dando ese diálogo y esos avances, pero los hombres no se están juntando para hablar de eso. No. Y las mujeres tenemos que estar también bien listas que cuando hay hombres que están viviendo un auténtico proceso de análisis personal propio de sus heridas, de sus espacios, pues nosotras tenemos que estar planteando un puente de encuentro, no de división, no de fractura, porque si no volvemos a repetir el patrón igual. Y creo que esa parte nos ocupa también muy claras como mujeres en nuestro discurso, en lo que hemos venido cargando, en lo que el abuso que hemos venido sintiendo de generación en generación en múltiples formas, ¿no? Yo creo que esta discusión en realidad va más allá del género, sin duda. Yo creo que esta discusión va para quienes estamos en un proceso de disposición, de autoobservación constante. Porque sí creo que si vamos a hablar de la crisis patriarcal, pues tenemos que sentarnos de entrada a hablar entre hombres y mujeres también. Uh-huh. Y entre mujeres también, y entre hombres también. Y la película se mete mucho a esas aristas, que luego esa parte es más compleja y más incómoda, pero pues son todos los lugares que tenemos que sanar. Sí, los hombres no son el enemigo, sino esta masculinidad violenta y tóxica que se va construyendo y que finalmente nos atraviesa el cuerpo a todas y a todos. Y todos los días hay que estarse limpiando esas capas. ¿Por qué? Pues porque las instituciones nos permean por todos lados. Y es necesario nutrirse de otros contenidos en todos los sentidos, desde lo que entra a tu oído, a tus ojos, y me parece Otra cultura. Otra cultura. Y hay que rechazar otras, que tienen que ver con estas narrativas violentas que se han ponderado, sobre todo en el cine, en las Hay mucha música. plataformas, mucha música. Mucha música que también uno oye unas cosas muy violentas y muy machistas, ¿no? Y súmale además ya las dosis constantes de noticias a las que estamos sometidos diario. Hay una cosa interesante de pensar, esto finalmente, Juan, es un análisis de cómo esto se manifiesta en este país, ¿no? Pero esto se manifiesta y se ha venido manifestando en todo el mundo. Y nos parece increíble que hablar desde la herida y desde el dolor vuelve el discurso un discurso universal, más allá de los lugares. Y eso lo vivimos creo que también en Málaga. Vale la pena mencionarlo como reflexión, porque creo que esta película también ha buscado establecer puntos de encuentro con otras culturas y con cómo de otras formas absorbemos un poco y estamos manifestando el mismo problema. Me parece maravilloso poder hablar desde la herida. Eso lo agradezco también porque venimos además de los estragos de una pandemia, de lo que poco se ha hablado, de lo que llegamos, tiene muy poco tiempo que vivimos una pandemia muy dolorosa, y además una sociedad muy violenta. Y está bien también mirar desde la herida y mirar desde ahí, pero no desde la víctima, y eso me parece absolutamente fabuloso. Entonces, a mí me encanta la mirada que tiene, a mí me encanta que las mujeres hayan protagonizado, pero además estas mujeres no normativas, fuera de la norma, y que nos hace pensar y reflexionar, y esta miscelánea. Yo invito a todas las personas que nos miran, que la vean, porque además el cine mexicano en las salas no es tan fácil permanecer.
si les parece, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar ahorita de la permanencia de este tipo de películas en las salas de cine y cómo podemos hacer la diferencia para que puedan permanecer. Bueno, esto es Análisis Feminista. Les invito a que por ahí en nuestras redes sociales nos escriban, nos den sus preguntas y les agradezco mucho que sigan esta transmisión. Vamos a un corte. Análisis Feminista con Lucía Lagunes, lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Alcemos la voz junto a Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Un espacio para difundir los derechos de las niñas y los niños con perspectiva de género. Escúchanos los sábados en punto de las 10 horas. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bien, estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Tenemos unos invitadazos de lujo, estamos hablando sobre la película Juana y nos quedamos con el tema. ¿Cómo logra permanecer una película así, de estas características en las salas de cine en este país? Pues no lo logra. Creo que no lo logra. Es una lucha muy fuerte. El mercado, yo creo que el mercado tiene dueño. Y ese dueño pues es más o menos Hollywood, ¿no? Y nos impone unas pautas y en los huecos y las grietas que encontramos nos vamos colando. Las hay, ¿no? Hay algunas. Y luego pues están las plataformas, ¿no? Sí. Donde habremos de entrar. Hay otros vehículos de distribución. Así es. También esta película, por cómo es y la naturaleza que tiene, nos va a permitir llevarla. Estamos muy contentos de llevarla a universidades, a cineclubs, sí. Como aquí, este centro de defensa de mujeres periodistas. Vamos a ir a la cárcel de mujeres a llevarla. Sí, queremos hacer funciones muy focalizadas. Porque pues, como sabes, la película, siempre decimos, ¿no? Esta película es la causa y la causa es la película. Entonces, hay que hacer una labor también muy minuciosa, creo, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo de este lado, en llevarla a los lugares a donde tiene que llegar ese mensaje, ¿no? Más allá de que hemos tenido el apoyo, pues, de Cinépolis para las salas de cine en las que hemos estado y que también hemos estado en un circuito independiente, pues sí creo que el reto es grande, sin duda, pero hay que uno continuar empujando a la película hasta todos estos nichos a los que tienen que llegar. Eso es lo más importante. Y también hay algo importantísimo que es la conciencia y la respuesta del público,
porque también si la gente no nos va a ver, ¿no? Si no hay espacio para abrir estas conversaciones, pues también, ahora sí que no importa uno que haga también de este lado, pues si no hay recepción, va a ser difícil también, pero hemos encontrado ahora sí que a la gente a la que le ha tenido que llegar, esta película ha generado una apertura muy interesante ante un tema tan complejo como este. Bueno, de momento tenemos el anuncio de una proyección que vamos a hacer en conjunto con nosotras el 29 de mayo en el Instituto Goethe. Es viernes 29 de mayo a las 4 de la tarde. Entonces, para quienes les interese por ahí, les pueden buscar también para mirar, para acudir a estas proyecciones especiales. Me parece fabuloso. Incluso se pueden acercar profesoras, profesores para llevarles esto a sus... a sus escuelas, a sus institutos de investigación. Me parece eso, como es un material historiográfico, me parece que es necesario de analizarlo. O sea, desafortunadamente es atemporal, sin importar cuánto tiempo pase. Es atemporal. Es una película que si en un año volvemos a hablar de ella, va a estar absolutamente vigente, desafortunadamente, porque lo que hemos visto es que el registro de violencia exactamente va incrementándose constantemente. Y entonces me imagino el esfuerzo que tiene que hacer todo el equipo para que la producción, para que la película pues esté al alcance de la gente. Y eso ha de ser un reto enorme. Sin duda, y también creo que hemos tomado la responsabilidad de, si estamos abriendo una conversación, ser parte de la conversación. Han sido muy lindos todos los Q&A, ¿sabes? Y los conversatorios que hemos aperturado en estos distintos lugares, ¿no? Lo que queremos hacer también en la cárcel de mujeres y este tipo de espacios en donde realmente se siente la necesidad de compartir lo que le está pasando a cada quien, porque de pronto ya no es la película, ya es nada más la gente diciéndonos lo que ellos han vivido, las circunstancias, ¿no?, que han atestiguado, y un deseo genuino de sentir que no están solos y que no estamos solos. Y hemos tratado de ser, en la medida de lo posible, lo más consecuentes con ese tipo de conversaciones. Sí, porque hay esta cultura, yo me pregunto, esta cultura de que hay que esconder las heridas, ¿no? O eso te avergüenza. ¿Recuerdan esta mujer que fue francesa, Pelicot? Giselle Pelicot, y que se va a declarar y entonces un periodista le dice, ¿y a usted no le da vergüenza que digan todo esto y que se sepa? Y dijo, no, la vergüenza está del otro lado, ¿no? O sea, sí hay una cultura de esconderlo, ¿no? Y es pésima idea. O sea, para sanarlo, para procesarlo, callarse es lo peor que se puede hacer. Pues es una consigna feminista. El miedo y la vergüenza ya cambió de bando. Exacto, me parece muy acertado esa definición. ¿Y, sí. qué piensan hacer con este material, más allá de la película? ¿Piensan generar, seguir la historia, algún libro? Además, los encuadres son bellísimos, absolutamente bellísimos. ¿Qué pensamos hacer? Pues, a ver, ahorita estamos empujando, ayudándola, ¿no? A que llegue a sus públicos. Festivales, de momento. Festivales, ya hemos ido a algunos, iremos a otro que es en Croacia, me parece. Exactamente, hemos pasado por festivales en Europa, en México, estuvimos en Morelia y de hecho arrancamos con la gira de la película. ¿Y qué tal les fue en Morelia? Muy bien, la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, estamos muy contentos porque el encuentro tanto con prensa, ¿no?, y medios, como con el público y la gente, ha habido una apertura inmediata. O sea, creo que ha habido un sí necesitamos hablar de esto. Y de nuevo, creo que en gran medida mucho tiene que ver por la mirada desde donde parte la historia. Leí un artículo de Guadalupe Loaesa que ella tituló Todas somos Juana, y sobre todo el final me pareció tan bonito por lo que a ella le dejó. ¿El final de la película? El final de su artículo terminaba diciendo, me dejó tan pensativa porque hay muchas cosas y muchas heridas que yo aún no he resuelto. Y gracias por este espacio porque me recuerda que yo tengo que resolver esto,
Entonces, a ese nivel, pues es muy conmovedor, ¿no? Que llegue tan profundamente. También estoy muy emocionado de que Artículo 19 va a tener un encuentro ahora el 6 y 7 de mayo de periodismo, periodistas latinoamericanos. Son 2 días de encuentro donde van a hablar y reflexionar, y nos pidieron una película para cerrar su evento. Me pareció increíble. Y van a tener algún diálogo Claro, con los periodistas. vamos a tener un diálogo, Sí. vamos a ver cómo fuera de México también cómo impacta, y en periodistas, ¿no? Sí. Va a estar bueno. Esperamos, la Bueno, verdad, muy y bueno. que Juana tenga una vida muy larga, más allá de lo que es su distribución. Obviamente estamos en espera de confirmar su salida en plataforma, que eso es fundamental porque sigue siendo un medio de distribución importantísimo. Pero insisto, también la labor de ir a estos espacios, ¿no?, muy focalizados, en donde hay una necesidad importantísima de hablar de esto, eso creo que para nosotros es un Alegría. objetivo importantísimo, y sin duda, pues un alegre también. Es una alegría poder tenerlos el día de hoy aquí, poder platicar y dialogar de esto tan necesario para las mujeres de este país. Gracias por ponerlas en el centro en esta producción cinematográfica, y además desde esta perspectiva, porque así es como nos terminamos construyendo muchas veces, desafortunadamente, desde la violencia. Esa es la verdad. Y cómo resistir ante ello, que eso es lo más grande. No voy a platicar del final, yo me lo reservo ahora para cuando concluyamos, porque tengo algunas perspectivas para dialogar sobre el final. Pero sí, muchas gracias por no matarla a la protagonista, muchas gracias. Como bien lo dijiste, bueno, pues algún anuncio más, donde les pueden encontrar, donde les buscan, quien esté interesado en eso, en llevar su producción a su espacio, donde les encuentran. Para ver la película, dices. Para lo que sea. O organizar proyecciones. Organizar, pues mira, nosotros seguiremos tratando de dar todos los avisos que podamos de dónde se va a estar viendo la película, qué tipo de conversatorios va a haber, qué espacios vamos a poder como ofrecer adicional a lo que les mencionaba de las salas que ya tenemos ahorita palabradas, que siguen ahí, que sigue siendo Universidad, Cinépolis, y obviamente la Cineteca, ¿no? Tanto CNA como Xoco, también Tonalá, y seguiremos pues compartiéndoles toda la información adicional que podamos, porque estamos en proceso de creación de, ¿sabes?, como más y más experiencias como estas que hemos estado llevando a cabo de conversatorios y demás, y funciones especiales. Pero a lo mejor no sé si exista un correo donde Claro, alguien página, especializado que una diga, página en quiero sí. llevar a mi escuela, quiero llevar a mi universidad. Exacto. Yo creo que al correo de Talipote Studio, ¿no?, lo podemos manejar así. Si quieren se los comparto al final para que lo puedan Poner en redes sociales. y con mucho gusto creo que ahí nos pueden escribir. Bueno, pues ya más les recuerdo, es el 29 de mayo la proyección en el Instituto Goethe a las 4 de la tarde para público en general, porque la de Artículo 19 será para periodistas, pero esta será para público en general. Entonces también poder acercarse, googleémosla, busquémosla, hagamos la diferencia. Esto fue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.